algunas consideraciones, bueno, que ya les comenté en realidad, eh, que son cosas que hay que tener en consideración a lo largo de este curso, ¿no? De que cuando estamos hablando de agroecología, hay una diversidad de abordajes. Entonces, lo que yo les comento no es lo único que existe, no es que sea más verdadero que otras teorías, que otros conceptos que se han ido construyendo con la agroecología. Eh, yo les presento lo que me es cercano a mí como profesional, lo que yo he encontrado también haciendo mis trabajos y lo que me parece más interesante también de poder en disputa, porque vamos a ver que dentro de los conceptos hay muchas disputas, hay muchos conflictos, hay incoherencias también a veces entre los conceptos que se están usando. Entonces son temas que vamos a ir viendo juntos, juntas a lo largo de este curso. Y son conceptos cambiantes y cambian rápido. Entonces, como les mencioné, ¿no? Hace 3 años teníamos un planteamiento, un abordaje de qué era la agroecología, ahora tenemos otra y probablemente de acá al próximo año, a 2 años, va a ser distinto. Entonces, de tener esta mente abierta también para el cambio, porque el contexto en el cual nos encontramos está cambiando. Entonces, sí o sí, las propuestas transformadoras, como son la agroecología, también están cambiando. Eh, Otro elemento, la agroecología se transforma y se adecua a las particularidades socioculturales. Entonces, como hablamos de la agroecología acá en Lima, es distinto como lo están viendo los compañeros, compañeras de Huánuco. En la sierra es distinto de la costa, en el Perú es distinto de México, es distinto de otros lados. Entonces, de tener esta sensibilidad también a las diferencias culturales, sociales que hay en torno a la agroecología y la soberanía. También la agroecología como campo de conocimiento está muy relacionado con varios otros campos de saberes, con otras luchas, ¿no? La agroecología se trabaja desde el campo mismo, desde la academia, desde las ONGs, desde la sociedad civil, desde muchos espacios que cada uno va a tener una forma de conocimiento, una forma de entender la agroecología de forma distinta, y todas esas formas se van interconectando. Y también, como les mencioné, la agroecología se relaciona con otras luchas que existen, ¿no? Con temas de género, con temas de nuevas economías, con temas de luchas por los recursos naturales, temas de defensa de los territorios. Entonces, esos puntos de conexiones hacen que la agroecología, de un lado, sea muy compleja, pero que también sea muy rica de estudiar, porque hay tantos puntos de entradas eh, que en realidad personas de casi cualquier campo o cualquier profesión o cualquier experiencia pueden tener algún interés o eh, o ver alguna relación con la agroecología. Y finalmente, perdón, ya, eh, de tener de tener esta sensibilidad, este respeto y también de usar este espacio como un espacio de diálogo, ¿no? No cerrarse en la visión de yo concebo la agroecología así, tu visión está mal, ¿no? Tengamos esta apertura de mente para estar, eh, para poder comprender también las otras formas que hay. Entonces, más que nada también entre nosotros, nosotras, nosotres, de poder tener esta sensibilidad, este respeto. Entonces, entrando ya a los conceptos, un concepto clave para entender la agroecología es el concepto de sistemas alimentarios. Entonces, una definición clásica de sistemas alimentarios es que los sistemas agroalimentarios están formados por todos los elementos y actividades relacionadas con la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos u otros productos agrícolas, así como los resultados de estas actividades en la nutrición, en el estado de salud, en el crecimiento socioeconómico y los sistemas ecológicos. Entonces, de una forma u otra,
todos formamos parte de los sistemas agroalimentarios porque sí o sí, todos estamos consumiendo alimentos de forma diaria, varias veces al día, y eso nos involucra. Y los sistemas en sí, gracias Ana por compartir el enlace del Classroom. Eh, los sistemas agroalimentarios no es solamente los aspectos justo de producción, los aspectos técnicos, sino que son aspectos socioculturales, son aspectos políticos, económicos y ecológicos, entre otros, porque podríamos agregar también varios otros componentes. Entonces, abordar los sistemas agroalimentarios de por sí tiene una complejidad importante. Eh, Como les mencioné en este curso, no me voy a enfocar necesariamente en los aspectos técnicos ecológicos, pero sí vamos a tratar de los componentes socioculturales, sí o sí vamos a tratar de los aspectos políticos, porque hay relaciones de poder muy fuerte que están forjando, que están orientando la forma que estamos produciendo, que estamos consumiendo, que estamos transformando. Y los aspectos económicos también son clave cuando estamos hablando de desigualdad, de justicia y también de transformación. Cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, existen una variedad de sistemas, de modelos productivos que existen al mismo tiempo en mismos territorios, en territorios variados también. Entonces, los dos extremos quizás que podemos mencionar, ¿no? La agricultura convencional de un lado, que es la imagen que ven acá a la izquierda, y la agricultura familiar de otro lado. Eso no son los dos únicos, para nada, justo es como un poco los dos extremos de un mundo distinto de modelos que existen, pero de forma general tenemos a la agricultura convencional de gran escala que utiliza productos químicos, que está desprovisto de personas que trabajan en el campo. No acá vemos sobre tantas hectáreas, cuántas personas estarán trabajando, cuántas personas estarán beneficiadas por este sistema, probablemente muy pocas a comparación de un sistema de agricultura familiar. Entonces, cuando me van a escuchar hablar de agricultura convencional, a eso me refiero, ¿no? A una agricultura de gran escala que utiliza muchos recursos externos para la producción, eso es decir, tanto las semillas, tanto los insumos que se usan para la producción, podemos pensar en los pesticidas, en los fertilizantes, en las semillas, así como el petróleo, ¿no? Toda la energía que requiere este sistema, esta energía externa. Mientras que de otro lado, el sistema de agricultura familiar, que en muchos casos es más cercano al modelo agroecológico, donde tenemos mano de obra de la misma familia que está trabajando así directamente, ¿no? Con sus manos. No hay la misma cantidad, el mismo volumen de insumos externos que están utilizados. Entonces, para tomar en consideración también de que hay modelos distintos, hay sistemas alimentarios distintos que están conviviendo en nuestros territorios. En el caso de Perú es algo también que vemos de manera muy marcada, ¿no? Esos dos sistemas están existiendo de forma simultánea. Pero cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, tampoco no es solamente la producción así o industrial o la producción en huertos, también es la pesca, también es todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Tanto de forma del hogar, pero también todo los servicios de restauración, las ollas comunes, otros sistemas de alimentar a las personas. La transformación, acá a escala industrial, también existe a otras escalas, pero también todas las relaciones que existen en torno a los sistemas alimentarios son parte de, ¿no? Entonces, de mantener en la mente todas esas dimensiones de los sistemas agroalimentarios, porque todas esas dimensiones también tienen que ver en algún punto con la agroecología. Entonces, para quizás romper con esta idea, ¿no? De que la agroecología solamente es producción a pequeña escala en un huerto.
no es así. La agroecología es mucho más amplia que esto y implica todas las dimensiones, todos los componentes de los sistemas agroalimentarios. Entonces, ya teniendo una mejor idea de lo que son los sistemas agroalimentarios, un punto importante de tocar son las desigualdades que existen dentro de estos sistemas alimentarios, tanto en los sistemas así industrial convencional que les presenté, como dentro de los sistemas familiares, así como todos los intermedios que existen. Eh, Acá no estoy pretendiendo decir todas las desigualdades, no vamos a profundizar en todas ellas porque ya sería algo muy complejo, solamente son algunas y también les invito, ¿no? Si se les ocurre otro tipo de desigualdades, otro tipo de justicia, de que los pueden ir poniendo en el chat. Entonces, uno de esto es el acceso a los recursos, bueno, que algunos van a llamar recursos productivos, otros van a llamar los recursos comunes, los bienes comunes, entonces el acceso al agua, a las tierras, a las semillas. eh, Acá en el Perú no hubo un proceso de reforma agraria que terminó con los resultados que tenemos hoy, que bueno, hay debates, no si ha sido un éxito, si no ha sido un éxito. Eso no es el tema de esta sesión, pero es interesante también poder pensarlo, ¿no? Porque en la actualidad el tema del acceso a las tierras en el Perú también es muy problemático. Hay muchas dificultades para jóvenes, eh, pero también tenemos situaciones de tierra en abandono. Entonces, eh, de que es un problema, es un problema. Acá en el chat han mencionado al conocimiento, a las capacitaciones técnicas, a la educación, a los saberes. Es una forma de desigualdad. También las distintas formas de vulnerabilidad que existen. Una vulnerabilidad que estamos escuchando mucho, no es una vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, de las crisis climáticas que se hacen cada vez más notables, pero también tenemos una vulnerabilidad en términos eh, económicos, ¿no? Una vulnerabilidad también, bueno, que está relacionada a una forma al conocimiento, pero sobre el uso de los productos agroquímicos, ¿no? Acá hemos visto hace ya unas 2 semanas, si no me equivoco, en el Perú un caso donde unos cientos de trabajadores de una agroexportadora se han intoxicado con productos, bueno, los llamados productos fitosanitarios, que en realidad son productos químicos tóxicos que se usan en los campos. Entonces, estos trabajadores, por falta también de sistemas de protección, bueno, que está relacionado con las condiciones laborales, se han visto sometidos a este tipo de problemas de salud que son muy graves, ¿no? Porque finalmente si estamos produciendo nuestros alimentos, nuestra salud está directamente involucrada, la salud de los trabajadores, tanto como la salud de los consumidores. Acá veo en el chat desigualdad en los pagos, que algunos aprovechan de los pequeños agricultores que sí producen como se debe, pero no reciben el pago que se debe, por supuesto. Desigualdades económicas, desigualdad en el poder, en el acceso a los mercados también, la explotación, la falta de seguro, los desiertos alimentarios, ¿no? De que todas podemos tener acceso a alimentos de calidad, a alimentos culturalmente apropiados y a un costo apropiado también. Y bueno, las condiciones laborales, tanto en el sector justo de la producción, pero también en el sector ya de la comercialización de alimentos, en el sector de la transformación, también son condiciones laborales de las más difíciles, con menos control por parte del Estado, que forman parte finalmente de las desigualdades que tenemos dentro de los sistemas agroalimentarios. Y bueno, acá también un ejemplo un poco del acceso, bueno, como una representación de un desierto alimentario, ¿no? En zonas de bajos recursos económicos, donde no van a llegar productos
sanos, productos de calidad, que es un problema también de salud pública. Entonces, un concepto que en los últimos años se está trabajando más y más es el concepto de policrisis. Entonces, justo, ¿no? Con todas esas problemáticas, con todas esas desigualdades que estamos enfrentando, no es que hay solamente un problema y una solución simple. Estamos frente a múltiples crisis, a múltiples problemáticas que no se pueden solucionar con una solución así fácil, con una sola política pública. Así no es. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en la crisis climática, en el hambre, en la inestabilidad política que viene también a impactar mucho en las posibilidades de transformación, en las posibilidades de demandar políticas públicas favorables. Así como hemos visto, ¿no? Como el precio de los alimentos está muy ligado a problemas que pueden pasar en otros países. Lo hemos visto con la guerra en Ucrania, que tuvo un impacto sobre el precio del petróleo, sobre el precio de los insumos químicos, de los fertilizantes y últimamente sobre el precio de los alimentos. Entonces, un proceso político pasando en otra parte del mundo termina teniendo un impacto muy real, muy fuerte y muy violento sobre procesos muy esenciales para la sobrevivencia, ¿no? Para quienes no estamos produciendo, sí o sí estamos dependiendo de los mercados para nuestra alimentación. Y bueno, ¿no? La pérdida de diversidad cultural y biológica, que las dos están vinculadas también con las crisis climáticas, las crisis económicas, los conflictos. Esos son solamente algunos de los ejemplos que se ponen todos juntos para hacer eh, lo que se ha llamado la policrisis. En el Classroom les he dejado una lectura por si es de su interés, que es un texto reciente sobre justo cómo se construye la policrisis, en qué consiste y cuál es la respuesta y la necesidad de la agroecología para hacerle frente a problemáticas tan complejas. Entonces, justo este conjunto de crisis eh, viene a poner en peligro la supervivencia humana misma. Eh, la crisis climática no es solamente un tema ambiental, es un tema de supervivencia, es un tema de dignidad humana también para poder tener eh, vidas saludables, vidas que nos pueden complacer también nuestros intereses personales. Entonces, esas crisis eh, ponen en peligro todos los aspectos de la vida, de una forma u otra. Entonces, a raíz de todo esto, aparece la agroecología como una propuesta para enfrentar las policrisis. Justo, ¿no? La agroecología como una propuesta para enfrentar esas crisis. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de la agroecología en sí. Como les mencioné, existe una diversidad de abordajes en cuanto al concepto de agroecología. Algunos abordajes más tradicionales, digamos, desde la academia, algunos abordajes más técnicos, algunos abordajes desde instituciones internacionales y otros abordajes desde los movimientos sociales. Entonces, les voy a presentar de forma muy general un poco cada uno de esos abordajes para que puedan ver, ¿no? En algunos casos hay similitudes, en algunos casos hay puntos muy distintos, pero para que vayamos teniendo también una visión amplia de qué hablamos cuando hablamos de agroecología. Una de las definiciones más conocida, más usada hasta el día de hoy, es la definición de Altieri y Nichols, que sin duda son unos de los pioneros en términos académicos de la agroecología, que definen o que mencionan que la agroecología se basa en principios ecológicos consolidados para el diseño y la gestión de agroecosistemas diversificados, en los que los insumos externos se sustituyen por procesos naturales. La agroecología no promueve recetas técnicas, sino que principios que al ser aplicados en una región concreta
adoptan diferentes formas tecnológicas en función de las circunstancias socioeconómicas y biofísicas imperantes en las explotaciones agrícolas. Entonces, esta es una definición que se enfoca principalmente sobre la agroecología, pero a nivel micro, a nivel de la finca, ¿no? A nivel de la explotación agrícola. Em, Todo lo que yo les estuve hablando antes de esto era a nivel del sistema agroalimentario en su conjunto. Entonces, eso es una de las críticas que se hace a esa definición, ¿no? De que no es lo suficientemente amplia, de que la agroecología no es solamente principios ecológicos, sino que también son principios sociales, pero es una definición importante para entender cómo se puede aplicar la agroecología ya de forma técnica, ¿no? En la misma producción, que no es un conjunto de directrices específicas, ¿no? Acá justo mencionan de que se promueven principios. Entonces, en una zona, la agroecología puede ser con técnicas de un tipo, en otra zona va a ser de otro tipo. Entonces, ahí sí, de todas formas, tenemos esa apertura de que la agroecología también se adapta mucho al territorio, al contexto en el cual se utiliza. Pero tener en consideración de que la agroecología no es solamente a nivel de la finca. Algunos de los principios que se mencionan, que igualmente son principios técnicos, eh, bueno, para mí, mis colegas agrónomos, agrónomas, son cosas que somos muy acostumbradas a escuchar, pero igual mencionarlos. Algunos de los principios de la agroecología, según Algieri Nichols, optimizar el ciclo de la materia orgánica de los nutrientes, incrementar la biodiversidad, minimizar las pérdidas de energía, agua, nutrientes, incrementar la diversidad de especies y reforzar las interacciones biológicas y las energías. Esas son algunas. En el texto que está mencionado acá abajo, mencionan mucho más y van mucho más en profundidad. Entonces, en caso que sea algo que les interese profundizar, pueden otra institución que desde hace algunos años, no tantos, está empezando a trabajar el tema de agroecología es la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que definen o mencionan que la agroecología es un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. Su objetivo es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta al mismo tiempo los aspectos sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. Ya vemos que tenemos un abordaje un poco más amplio, ¿no? Ya tenemos no solamente la parcela de producción misma, sino que todo el sistema alimentario y agrícola. Eh, También se mencionan no solamente las plantas, los animales, los seres humanos, pero también el medio ambiente como un actor aparte con el cual estamos en relación. Bueno, ese concepto también se critica y se critica también en parte porque la FAO históricamente ha promovido la agricultura industrial y lo sigue haciendo. Entonces, varias personas que forman parte del movimiento agroecológico están criticando este uso o esta teorización de la agroecología por parte de la FAO, porque es una institución que sigue respaldando en gran parte a la agricultura convencional. Entonces, es lo que varios están llamando la cooptación de la agroecología, ¿no? De que finalmente, justo en este caso, la FAO está utilizando un concepto que históricamente ha rechazado por su beneficio propio. Eso lo vamos a hablar también más en profundidad en otra sesión, porque es un proceso que sí estamos viendo de forma más y más presentes, ¿no?
que instituciones internacionales, que algunas ONG, que algunos gobiernos van a tomar el concepto de agroecología, restarle su componente político transformador y utilizarlo para su beneficio, lo cual es muy problemático porque finalmente la agroecología ha sido la bandera de lucha de los movimientos campesinos, de movimientos indígenas también en gran parte, y eso representa un peligro también para el concepto y para la lucha misma. Y acá, como siempre, está la fuente que pueden ver directamente cómo la FAO está teorizando la agroecología. Eso es uno de los, bueno, ellos plantean los 10 elementos, siendo estos 10 que están acá, eh, trabajando en base a la economía circular, economía solidaria, menciona elementos de tradiciones alimentarias, del intercambio de conocimientos, de valores humanos y sociales, eh, pero en práctica la realidad es otra. Entonces, es un marco interesante a consultar, pero yo personalmente no es el marco que yo utilizaría como base teórica, ¿no? En caso que tuviera que respaldar mi visión de la agroecología. Pero se las presento porque es importante de todas formas. Eh, Otro académico muy importante que ha trabajado la agroecología es Steve Gleasman, eh, que propone, ¿no?, la agroecología como forma de rediseñar los sistemas alimentarios desde la granja hasta la mesa con el objetivo de lograr la sostenibilidad ecológica, económica y social a través de la investigación, la acción transdisciplinaria, participativa y orientadas al cambio. La agroecología une la ciencia, la práctica y los movimientos enfocados en el cambio social. Entonces ahí sí vemos, ¿no?, que la agroecología no solamente es cuestión de producción, ¿no? La agroecología es una propuesta para la transformación que se trabaja desde varios niveles, ¿no? Acá la ciencia, que no estamos hablando de la ciencia únicamente tradicional, sino que también se reconoce las otras formas de saberes que existen directamente en las comunidades campesinas, que existen en el campo, con la práctica, con los movimientos sociales. Acá está también su artículo, que es transformar los sistemas alimentarios con la agroecología. Y Steve Gleasman justo propone 5 etapas para llegar a la transformación del sistema alimentario. Y por supuesto son etapas muy generales, muy amplias, porque es un camino largo y complejo, pero parte desde el primer nivel, que él propone de que para iniciar, ¿no?, en el camino hacia la agroecología, hay que aumentar la eficacia de las técnicas convencionales para disminuir el uso de insumos químicos. Entonces, bueno, una de las críticas que se le hace también a Gleasman es de que la transición hacia la agroecología no parte únicamente de sistemas convencionales. Hay varios sistemas de producción que existen, que no son convencional, que no están utilizando insumos químicos, pero que de todas formas están iniciando también esta transición hacia la agroecología. Entonces, esta es una visión muy lineal que no necesariamente representa de forma correcta todos los procesos que se están haciendo en torno a la agroecología. Como segundo punto, pone la sustitución de las técnicas convencionales, entonces ya dejar de usar agroquímicos y usar lo que serían como insumos locales, insumos biológicos. La reorganización del agroecosistema y la introducción de la biodiversidad, otra vez un punto a nivel técnico. El punto 4, establecer una conexión entre productores y consumidores. Entonces, esto ya implica la conformación de un nuevo sistema, de comercialización, de un nuevo sistema político también podríamos imaginar, porque, bueno, lo hemos visto, ¿no? Los componentes económicos no existen de forma aislada de los componentes sociales, de los componentes políticos, de los sistemas alimentarios.
Y finalmente, construir un nuevo sistema basado en la equidad, la participación, la democracia y la justicia. Entonces, construir un nuevo paradigma. Em, que justo esta transformación que o sea, va más allá de los sistemas agroalimentarios, sino que es una transformación total de las formas en las cuales nos relacionamos, de nuestros sistemas políticos, de nuestros sistemas económicos y sociales. Uno de los abordajes que se ha hecho de forma relativamente reciente, ¿no? Eso es una definición del 2018, es la definición del SITSE. El SITSE es un conjunto de ONGs y de otras organizaciones de la sociedad civil que han trabajado de la mano para llegar a esta definición y me parece una de las más eh, que mejor describe a la agroecología, pero que también más libertad nos da eh, para concebir a la agroecología. Entonces, ¿no? Hay 3 puntos acá. Primero, la agroecología como enfoque de investigación científica que implica el estudio holístico de de los agroecosistemas y de los sistemas alimentarios. Entonces, acá la agroecología como ciencia, básicamente. El punto 2, un conjunto de principios y prácticas que mejora la resiliencia y la perdurabilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas, mientras conserva la integridad social. Pues acá la agroecología como práctica. Y 3, un movimiento sociopolítico que se centra en la aplicación práctica de la agroecología, que busca nuevas formas de considerar la agricultura, la transformación, la distribución y el consumo y sus relaciones con la sociedad y la naturaleza. Entonces acá tenemos como las 3 dimensiones, son los 3 enfoques principales de la agroecología, que es la ciencia, la práctica y el movimiento transformador. Este texto del SITSE también se los compartí en el Classroom y les invito a que puedan consultarlo, especialmente si recién se están introduciendo con el concepto de la agroecología, porque en este texto, creo que está ya, en este texto van a profundizar en 4 dimensiones de la agroecología en base a, bueno, las 3 dimensiones que son las que ya les comenté y los principios en 4 ejes. Entonces, los principios económicos, los principios políticos, los principios ambientales y los principios socioculturales. Entonces, en este texto se da varios ejemplos de qué implica todo esto, básicamente, ¿no? Esa es una pequeña hoja de resumen, pero en el texto se le define en mucha más profundidad, ¿no? Entonces, si vemos muy brevemente a los aspectos económicos, ¿no? La promoción de redes de distribución justas con consumidores y productores que están trabajando juntos, que en la mayoría de los casos eso es muy distinto al sistema que tenemos actualmente, ¿no? Donde consumidores podemos ser muy desconectados de los productores. Después, incrementar la resiliencia a través de la diversificación de los ingresos de la agricultura y refuerza la autonomía de la comunidad. Entonces ahí tenemos toda la dimensión de justicia económica, de que la agricultura no es solamente una industria como cualquier otra, sino que la agroecología, la agricultura, también debe poder dar medios de vida dignos para los productores, siempre asegurándose también que los consumidores tienen acceso a alimentos a precio justo. Que si pensamos en la actualidad, ¿no? La diferencia de precio que puede existir entre un producto convencional, o sea, un producto que ha sido producido utilizando insumos químicos, y los productos agroecológicos, productos sanos, los productos agroecológicos suelen ser más caros, en algunos casos, no en todos casos, pero tomando acá el ejemplo de Perú, es el caso. Los productos agroecológicos o hasta los productos orgánicos son mucho más caros. Entonces, ahí también hay injusticia en cuanto a solamente las personas con facilidades económicas pueden tener una alimentación sana, que de por sí es muy problemático. Y otra dimensión económica
de reforzar el poder de los mercados locales y construir sobre una visión económica y solidaria. Entonces, otra vez volviendo al ejemplo de Perú, que es un país que exporta muchos alimentos, que tiene la capacidad productiva para alimentar a toda su población. Es problemático que actualmente no sea la realidad, ¿no? De que tengamos tasas de malnutrición, tasas de anemia, tasas de muchos problemas relacionados con la alimentación que se podrían solucionar en base a otro tipo de mercados, en base a redes locales y en base a una producción agroecológica. Algunos ejemplos de las dimensiones políticas, ¿no? El control de la semilla, la tierra y los territorios en manos de las mismas personas que están produciendo, que lo están utilizando. Actualmente tenemos muchas dificultades en el acceso a semillas, por ejemplo, y con leyes de semillas cada vez más estrictas que impiden los mismos productores de reproducir y de poder intercambiar, vender sus propias semillas. Eso es algo que ya entra en el político. Fomentar nuevas formas de gobernanza descentralizada, colectiva y participativa de los sistemas alimentarios. Entonces, ahí no es solamente, cuando hablamos de los aspectos políticos, no es solamente cuestión de tener políticas públicas favorables a la agroecología, sino también son los sistemas mismos de toma de decisión, de gobernanza y manejo de todo lo que tiene que ver con el sistema agroalimentario que está involucrado. Bueno, acá inversiones y políticas públicas, por supuesto que también son importantes, y una mayor participación de las mujeres y de los hombres, ya sean productores o consumidores, en la toma de decisión, que actualmente los sistemas alimentarios están gobernados en base a las políticas que no han sido elaborados de forma colectiva, de forma participativa. Entonces, también implica de transformar la manera que estamos elaborando esas políticas públicas. Bueno, las dimensiones medioambientales creo que son las que se suelen hablar más cuando hablamos de agroecología, ¿no? De resiliencia, adaptación al cambio climático, tanto en el lado de la contribución que tiene la agricultura al cambio climático, porque sigue siendo una de las industrias que más contamina, tanto por el uso de los insumos químicos, pero también por la forma que se produce, ¿no? Tomando acá el ejemplo de la deforestación para producir alimentos, bueno, que en algunos casos ni se produce alimentos, estamos hablando de la palma aceitera, y el maíz, la soja, no son alimentos de por sí, son muchos casos destinados a otros usos. Entonces, en este lado de bajarle la contribución de la agricultura al cambio climático, pero también de construir sistemas que sean resilientes a esos cambios, porque donde estamos hoy, donde nos ubicamos, sí o sí va a haber cambios. Ya hemos sobrepasado eh, el punto cero, entonces también es de pensar cómo nos podemos adaptar y cómo podemos seguir manteniendo un nivel de producción que nos permita alimentar a toda la población. Bueno, la diversidad, bueno, la biodiversidad y de los suelos, elimina el uso de la dependencia de químicos y refuerza la integración de varios elementos de los sistemas agrícolas, ¿no? De que los agroecosistemas pueden volver a funcionar como un ecosistema. Un sistema convencional ya no funciona como un ecosistema autónomo. Se requiere de varias formas de entrantes que vienen de fuera, ¿no? Que se están poniendo los productos químicos, se están importando las semillas, se están utilizando formas de energías externas, mientras que en el modelo agroecológico sí estamos fomentando un sistema que se puede sostener por sí mismo o con una intervención humana mínima o moderada, pero ya no con la misma dependencia con un sistema convencional. Y finalmente, a nivel sociocultural, de favorecer los intercambios de conocimientos entre agricultores. Y no solamente entre agricultores, pero también entre agricultores y entre
expertos, pero de forma no jerárquica, no como lo estamos viendo ahora, donde un agrónomo va a ir al campo a decir cómo debe producir, ¿no? Hay formas de intercambios muy valiosas entre profesionales y entre productores que los benefician a los dos. Entonces, también de romper con esa visión muy jerárquica, muy autoritaria de imponer un modelo de producción. De fuerza a los productores de alimentos, las comunidades locales, el conocimiento, la espiritualidad. Como les mencioné al inicio, esta dimensión de la sensibilidad también toma en consideración las creencias locales, eh, las formas también de espiritualidad que están vinculadas con los territorios. No es solamente una cuestión de producción de alimentos, de proviste de otros significados. La agroecología reconoce y valora estas otras formas de concebir a los alimentos, a la unión y al vínculo que tenemos con la naturaleza. Después de promover dietas y medios de subsistencias sanos, ¿no? Que eso justo se aplica también la salud de los mismos productores y productoras, como nuestra salud de nosotros como consumidores, que somos todos, todas nosotros, y también la salud del ecosistema del cual formamos parte, que es indispensable para nuestra sobrevivencia. Y finalmente, fomentar la diversidad y la solidaridad entre los pueblos y fomentar el empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes de forma específica, que hasta el día de hoy son las poblaciones que más dificultades y más vulnerabilidad tienen en el sector agrícola, en el sector laboral, en muchos sectores. Entonces, eso es como un panorama muy amplio de lo que implica la agroecología. A lo largo de las próximas semanas, no se preocupen, vamos a profundizar en algunos de estos elementos, no podemos profundizar en todos, pero para que puedan tener esta imagen amplia, ¿no? La agroecología es más que solo producción, creo que eso es uno de los mensajes clave que quiero que se lleven de este curso. Y finalmente, otra visión de la agroecología, que es la visión que propone la vía campesina. Para quienes no conocen la vía campesina, bueno, les invito a que les pueden buscar en internet. Tienen una página web con un montón de recursos en muchas temáticas, no solamente en temáticas de agroecología, pero es el movimiento social principal que milita, que lucha por la agroecología a nivel mundial. Entonces, ellos hablan de agroecología campesina. Hasta ahora hemos hablado de agroecología sin otra palabra al costado. Eh, Esta necesidad de agregarle la palabra agroecología campesina viene de lo que les mencioné anteriormente, ¿no? De tentativas de cooptación de la agroecología por parte de algunas instituciones. Entonces, acá estamos hablando de agroecología campesina, cuando en realidad, ¿no? La agroecología sí o sí debe existir con las poblaciones campesinas, que son hasta la fecha quienes están produciendo la gran mayoría de los alimentos que estamos consumiendo. Pero se entiende la necesidad también de hacer una diferencia entre lo que propone la vía campesina y lo que proponen otras instituciones. Entonces, ellos proponen que la agroecología campesina pone la vida en el centro de toda intervención. Es un modo de vida solidaria basada en las prácticas transmitidas, valoradas y compartidas, en los valores y principios comunes e incluyendo los derechos humanos. La agroecología campesina, por su dimensión filosófica, social, ambiental y económica, integra todas las formas de agricultura ecológica, biológica y equitativa. Entonces, en esta definición hay muchos elementos claves para ajustar esta visión amplia de la agroecología, esta visión holística, eh, de que según ellos, y eso es la realidad de cientos de miles de productores de campesinos a través del mundo, la agroecología es un modo de vida, es un modo de
sí, de producir, pero es un modo de concebir la relación tanto con la naturaleza como con sus colegas, con otras personas que producen, con los consumidores. Em, y también, ¿no? Justo la agroecología va más allá de solamente la producción y hasta va más allá de los sistemas agroalimentarios porque es una filosofía. Y algo también muy importante que dicen acá, ¿no? Que la agroecología integra las formas de agricultura ecológica, biológica y equitativas. Una pregunta que muchas veces se plantea en los cursos que nosotros desde Alsaco ya hemos escuchado, ¿cuántas veces es cuál es la diferencia entre agroecología y agricultura orgánica, por ejemplo? O la agricultura en la permacultura y todos estos otros tipos de agricultura. Eh, Nosotros lo que decimos es que la agroecología no se opone a estas otras formas de agricultura, a esas otras formas de ver la vida, sino que son principios generales que guían los valores. Entonces, en este curso no me voy a enfocar a decir, no, la agroecología es uno, la agricultura orgánica es otra. Hay diferencias, pero está, es más valioso, en mi opinión, de mantener este vínculo entre todas las formas de agriculturas alternativas que se están oponiendo al modelo convencional y que están proponiendo alternativas. Entonces, en la propuesta de la Vía Campesina hay esta apertura también de considerar otros modelos agrícolas que quizás no se llaman agroecología, pero que finalmente son un aliado en esa transformación que estamos buscando. Entonces, la Vía Campesina se basa en 7 pilares, ¿no? El acceso a los recursos naturales y al reconocimiento de los derechos comunes. Eh, Acá estamos introduciendo justo los derechos comunes, que acá hasta la fecha es muy difícil que sean reconocidos porque tenemos un sistema que más bien se enfoca en derechos individuales. Eh, entonces, acá no, un acceso que no solamente sea basado en la propiedad privada y en la propiedad individual, sino que considere otras formas de propiedad y de acceso de uso de los recursos. La valorización, la conservación de la biodiversidad, de las semillas campesinas y las especies locales, la promoción de las prácticas agroecológicas y fomentar espacios para compartir, ¿no? Acá es clave darse cuenta de que la agroecología no puede existir de forma aislada, sino que existe también en las relaciones que hacemos con las otras personas y que deben existir los espacios para discutir, para intercambiar, para debatir acerca de la agroecología. Y bueno, que con este curso finalmente es lo que estamos probando de crear también, de poder tener estos espacios de compartir. La promoción de los sistemas alimentarios locales, diversificados, nutricionales y terapéuticos, ahí poniendo el énfasis de que los alimentos no solamente son calorías que necesitamos ingerir de cualquier forma, de cualquier calidad. No, los sistemas alimentarios tienen roles muy importantes en la vida, en la nutrición, pero también en la salud, ¿no? Tomando, por ejemplo, los alimentos medicinales, pero también los alimentos como medicina. El apoyo a la participación de las mujeres y de los jóvenes, que ya lo hemos hablado, de reforzar las energías, las alianzas, la organización colectiva. Entonces, acá sí, la dimensión política al nivel local, al nivel de organización social y al nivel de otras formas de gobernar los sistemas agroalimentarios. Y finalmente, actuar al nivel institucional de favorecer procesos descentralizados y participativos. Entonces, ya hemos visto estas 5 definiciones de la agroecología y creo que algo que podemos notar no es que hay muchos elementos que conforman la agroecología. Hemos hablado de algunos, pero en realidad hay más. Eh, gráfico, bueno, esa figura que está acá, que ha sido elaborado por un equipo de investigación del Colegio de la Frontera Sur, eh, nos pone, ¿no?
todos los conceptos que están relacionados de una forma u otra con la agroecología, y ahí también mencionando algunos de los autores o de las organizaciones que las han propuesto. Eh, entonces, existe una diversidad de conceptos, una diversidad de marcos teóricos, ¿no? También para quienes estamos ya viéndolos desde la academia, una diversidad de movimientos, una diversidad de planteamientos. Entonces, algunos acá, ¿no? Que sí vamos a hablar en más detalle, algunos no, algunos sí. El tema de autonomía y buen vivir, que son propuestas enraizadas en las identidades indígenas de América Latina. Están muy relacionadas con la agroecología por su relación con la defensa de los territorios y de los modos de vida campesinos. Después, la conservación de la biodiversidad, que está relacionado con la dimensión de los agroecosistemas y de las parcelas agrícolas. La agrobiodiversidad, acá también, ¿no? Temas de educación popular, de que la agroecología no es algo que debe ser impuesto desde fuera, impuesto desde la academia, sino que hay procesos locales, hay procesos territorializados que están masificando la agroecología a través de la educación popular, como es el caso de la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, también con el MST en Brasil, la relación con la agricultura urbana, que es muy clave para fomentar el uso de espacios en desuso, pero también de poder permitir una cercanía de los sistemas alimentarios, especialmente en contextos urbanos, los huertos familiares, la economía solidaria con otras formas de economía y la decolonialidad también, porque eso no les he mencionado directamente, pero cuando hablamos justo del sistema de extensión agrícola, eh, eso es un modelo que se basa en relaciones de colonialidad, en relaciones jerárquicas. Entonces, la agroecología también nos invita a repensar todos esos conceptos y a integrarlos de una forma u otra. Eso no significa que cuando estamos trabajando la agroecología tenemos que sí o sí trabajar todo eso a la vez, porque eso ya sería imposible, pero es importante y es interesante poder ver, ¿no? Eh, cómo podemos relacionar estas dimensiones, estos distintos conceptos que de una forma u otra van sumando y van potencializando la agroecología. Pues ya hace más de una hora que estoy hablando. Eh, yo quisiera escucharlos a ustedes un poquito, si es que tienen experiencias que quisieran compartir en cómo se han presentado. Sé que varias personas están involucradas de una forma u otra en los sistemas agroalimentarios